La verdad concreta, el espacio que te contará lo que el poder oculta, con la conducción de Gustavo Vera y Lucas Scheirer, y la participación especial de Marcelo Figueroa y Mario Videla. En la producción, Gisela Del Hilo. Esta es la historia de un hombre común, que un día mirando hacia el cielo lo deslumbró una señal. Muy buenos días a todos los oyentes de La Verdad Concreta, del programa de la Alameda de Bien Común que conduce Gustavo Vera, que está al llegar. Mi nombre es Lucas Scherer, periodista y miembro de la Alameda de Bien Común. Estamos agradecidos a la UAI por este nuevo momento del espacio, del programa 52 de La Verdad Concreta. Y vamos a tener un programa muy movido con figuras ya de alto voltaje político. Ayer tuvimos una jornada que hoy se está reproduciendo en casi todos los medios de comunicación, que fue una jornada sobre derechos humanos y lesa humanidad, que encabezaron dos jueces federales como Sebastián Casareno y Daniel Rafeca, acompañado por el fiscal antitrata Marcelo Colombo y el titular, el canciller de la Academia de Ciencias del Vaticano, Marcelo Sánchez Orondo, que es monseñor, en una charla de alto nivel político respecto de que la trata debe ser considerada un delito de lesa humanidad. Y para eso vamos a ir, aquellos que no pudieron estar en la charla ayer ni verlo en vivo, o los medios de comunicación no lo reflejaron tal cual fue la jornada, queremos empezar este programa con el director del grupo La Tecla, un grupo mediático de la provincia de Buenos Aires, de La Plata, que dirige, que comanda Mario Baduri. Mario, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días y buenos días a toda la audiencia. Gracias por atendernos, Mario, y contanos un poco, ¿qué es lo que viste vos, siendo un hombre de medio, de la política? ¿Qué le podés contar a los oyentes que no estuvieron ayer de esta jornada sobre derechos humanos y lesa humanidad? Primero, yo lo dividiría en dos temas esenciales. Primero, el contenido de la charla, sí, que hace la cuestión técnica, que por ahí muchos no entendían o no entienden por la falta de difusión, porque aclaremos que el tema de la trata es un gran negocio, sí, como el narcotráfico, que hay muchos intereses cruzados, y a veces a nadie le conviene que esto sea de lesa humanidad, pero cuando vos analizás los delitos de lesa humanidad que están contemplados, como los crímenes del Estado y todo lo demás, y analizar las consecuencias que sufren las víctimas de trata, y tienen las mismas consecuencias sociales, tienen los mismos sufrimientos. O sea, la trata es un delito muy grave porque las consecuencias psicológicas y físicas que tienen las víctimas es terrible. O sea, no se puede subsanar, no importa lo que haga la justicia, porque hay cuestiones médicas, psicológicas que no, son irreversibles en muchos casos, con lo cual las similitudes de los delitos, o sea, los padecimientos de la gente son similares, con lo cual es muy importante que esto se trate como un delito de lesa humanidad. A su vez, ayer los que expusieron técnicamente en este sentido, donde el padecimiento de la víctima, desde que la toman para la trata a la persona, sí, hasta que se logra rescatar, si no se va con un cúmulo de acciones del Estado en su conjunto, es muy difícil de resolver, como ustedes le llaman el bloque de legalidad. Esto es muy importante y creo que ayer quedó de manifiesto en las 3 exposiciones que hubo, y el que estuvo muy bien es Sánchez Orondo, Monseñor Sánchez Orondo, cuando expresa todo lo que viene explicando el Vaticano, no solo desde Francisco, sino anteriormente, desde cuándo se trata el tema de la trata en todas las encíclicas papales. Bien. Eso por un lado, que es lo técnico y es sobre lo que hay que avanzar, pero creo que ayer hubo un quiebre con la gente que concurrió, los que estaban del otro lado del mostrador. Los que no estaban en el panel, decimos, no los jueces federales, ni el fiscal Colombo, ni Gustavo. Claro, porque normalmente a estas charlas van las instituciones intermedias que están interesadas en el tema. Claro, va la gente que está en el tema, que está en el palo, sería. Claro, pero ayer tuviste un apoyo muy importante, que para mí es lo que hay que resaltar, que tuviste legisladores de la oposición,
legisladores oficialistas, hubo algunos legisladores de la Cámpora, hubo intendentes del peronismo de la provincia de Buenos Aires que era muy difícil llevarlos, hubo legisladores del peronismo de la provincia de Buenos Aires que también tienen representación en la Cámara Nacional. Creo que ayer se abrió una puerta, por los comentarios posteriores, a que muchos apoyen el cambio de legislación en este tipo de delitos, ¿no? Y con esto que señalaban los expositores, que está bien, la Argentina logró, y esto es referencia a nivel internacional, la lucha contra lo que fueron los crímenes de lesa humanidad en la última dictadura militar, pero que en el caso de crimen organizado, de tráfico de personas, de órganos, de niños, que era lo que señalaba Sánchez Orlando, todavía estamos un paso lejano, y con este respaldo político esto parece encaminarse con mucho más fuerza, ¿no? Y yo presupongo que sí. Uno que sigue estos temas, y sigue sobre todo en mi caso el tema del narcotráfico y el crimen organizado, a veces a uno le cuesta mucho, porque en muchos casos te ocurre que el que juzga, el político que está a cargo en el lugar y el delincuente son todos lo mismo y todos relacionados, entonces es muy difícil avanzar en este tipo de cosas. Pero creo que ayer se demostró un quiebre por el acompañamiento que tuvo, por lo menos la intención de ir a escuchar lo que se decía, y las consideraciones posteriores de los que estaban escuchando era decir, hay que ir por este camino. Sí. Creo que es muy importante tener banderas de distintos sectores, porque no estaba representado un sector político, sino estaban todos, de decir, bueno, nosotros en caso de que presenten algo, vamos a trabajar sobre esto y lo vamos a llevar adelante. Creo que no es menor. O sea, lo que pasó del otro lado, no de los panelistas, sino lo que estaban escuchando, creo que fue más importante que lo que se expuso. Estamos por la repercusión con política que puede generar, ¿no? Estamos conversando con Mario Baudry, es abogado y titular de Grupo La Tecla. Mario, de los que vos mencionabas, ¿a quién conocés, intendente? ¿A quién podés nombrar de legisladores? Sabemos que estuvo el senador por Proyecto Sur, Fernando Pino Solana, que estuvo María Luján Rey de la tragedia de Once y también parte de Bien Común. ¿A quién más viste vos? Sí, pero estaba Gustavo Arrieta, que es uno de los referentes del peronismo en la provincia de Buenos Aires, fue ministro de Asuntos Agrarios, es legislador, es uno de los referentes que maneja una de las bancadas del Frente para la Victoria. Estaba Germán Lago, intendente de Alberti, estaba Héctor Olivera, intendente de Tordillo. O sea, había un montón de gente, estaba Fernando Grey, estaba Gustavo Menéndez, o sea, todos intendentes que movilizan mucho. Había 6 exintendentes, estaban los de Carlos Tejedor, estaba el de San Vicente, había un montón de gente que si deciden salir a apoyar esta iniciativa en esos lugares. Te nombré 4 o 5 y te puedo nombrar un montón más que no estaban, pero que siguen el proyecto. Esa gente tiene más de 5 millones de votos, con lo cual tienen la espalda suficiente para, si ellos deciden salir a apoyar esta medida, que se convierta en ley. Y modificar la legislación de una vez por todas para que estos sean delitos reales, que tengan un castigo real, y no de 2 años, 3 años, 4 años como tienen hoy, ¿no? Sí. ¿Vos crees que esta experiencia, como esta charla tan plural como señalabas, con tanto apoyo político, se puede seguir repitiendo? ¿Cómo ves esto abre una puerta para otro tipo de tareas? Yo consideraría que esto, si lo mismo que se hizo ayer se repite en los distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, tenés el proyecto de ley aprobado, porque cuando la gente tome conocimiento, porque los medios a veces no reflejan esta realidad. Sí. Entonces, cuando la gente tome conocimiento por sí, si vos juntás los mismos que tenías ayer y los llevás a varios lugares donde el problema de la trata es importante, creo que la ley tiene que salir en forma inmediata, porque creo que no hay discusión, nadie puede discutir la ayuda a la víctima, la lucha contra el narcotráfico, el contrabando de órganos. Hay un montón de delitos que ni siquiera están contemplados y ocurren porque los medios lo callan. O sea, a veces las noticias políticas superan a este tipo de noticias, ¿no? Justamente esto que hablabas, Mario, sobre el tema de los medios, y vos como un hombre de medio. Ayer fue impresionante la cantidad de canales de televisión que había, estaban todos, mucha cobertura de agencias de noticias, pero hoy cuando uno prendía la tele, la mayoría de los canales que ayer estaban no retransmitieron. ¿Cómo
¿Cómo lo evaluás vos mediáticamente justamente estos temas de crimen organizado reflejar los grandes medios de comunicación? Y porque yo creo que... Vos fíjate que hoy analizaba yo exactamente lo mismo, porque cuando mire allá vine tarde pensando el tema, y hoy miro los diarios y no está. El tema más importante hoy es que denunciaron a las tarjetas de crédito. ¿Me entendés? Entonces, cuando vos tenés gente sufriendo en un montón de lugares y ciudades del interior del país, que es tan grande y tienen tantas necesidades, y los ves que el tema más importante, que es el sufrimiento de la gente, es un tema financiero, de que le vamos a hacer una denuncia a las tarjetas de crédito, que para que la gente entienda, las tarjetas de crédito la maneja Prisa, de una sola empresa. Claro. O sea, metamos preso a esos 3 tipos que son los dueños y se acabó. Claro. ¿Me entendés? Porque el otro porcentaje lo tienen 11 bancos. Entonces no hagamos un espamento de algo que se puede resolver y atendamos a las víctimas, que son muchas más en todo el país y que por ahí no tienen voz ni la plata que tiene la tarjeta Visa ni la empresa internacional que maneja Pago Mis Cuentas y todo lo demás, que son los mismos ladrones de siempre, que son 11 tipos que son los dueños de los bancos. O sea, es como que tenemos cambiado los valores, ¿no? O sea, lo más importante, la denuncia con las tarjetas y no el sufrimiento de la gente. A veces los gobiernos, en el contexto que tiene el presidente Macri en la actualidad, salir con un tema, dejar que salgan estos temas en los medios, evidentemente le debe complicar mucho más su situación o el humor social. Pero creo que algún día tenemos que dejar de ser hipócritas y tratar estos temas con la importancia que se merecen. O sea, la gente necesita saber lo que está pasando. O sea, la inseguridad, los chicos cuando te vienen a robar y te pegan 2 tiros porque no le diste la billetera, no te dan 2 tiros porque quieren pegarte 2 tiros, te dan 2 tiros porque están drogados y muchas veces no saben lo que hacen y no tenemos legislación para tratar esos temas. Y cuando ves la inversión que tiene el Estado en el tratamiento de los que menos tienen, te das cuenta que tenemos cambiado los valores. El Estado está para regular la vida de la gente, pero en el buen sentido, no en el mal sentido. A ver cuánta plata más le sacamos, regulamos los bancos. Eso hay que regularlo, pero eso se hace técnicamente. En el mundo eso está todo legalizado. Lo que no está legalizado es cómo asistimos a la gente, cómo asistimos a la víctima. En Argentina es mejor ser delincuente que ser ciudadano. El ciudadano tiene que estar con rejas dentro de la casa y el delincuente anda por la calle porque lo detenés y al otro día sale. Entonces, mientras no cambiemos los valores, estas cosas van a seguir pasando. Vos haces un encuentro donde se va a tratar la trata, va gente muy importante a ese encuentro y la tapa de los diarios al otro día es las tarjetas de crédito. Sí, tal cual. O si no, estoy repasando lo que salió en los medios, es reflejar, por ejemplo, ahora LaNación.com está hablando, una nota de las 10 de la mañana, el juez Casarejo no había techo en la investigación de la causa por la ruta del dinero K. O sea, desviar el tema a algo que no fue central en la charla de ayer, poner a los no se habló de ese tema, directamente, no es que no fue central. En la charla yo no lo escuché a Casanelo hablar de la causa, de ninguna de las causas que tenía. Estaba hablando de los delitos de lesa humanidad, como son la trata, el tráfico de órganos, la narcocriminalidad. Estaba hablando de otros delitos, no estaba hablando de eso, y además no hizo hincapié en ningún tema personal de ninguna causa. Sí. O sea, además habló de que hacía muchos años que estaba en la justicia, 24 años, y que era un gestor, que toda su vida la había pasado en la justicia. Fue la única referencia que hizo al tema del juzgado. Sí. O sea, Mario Baudry, además vos, Mario, estuviste presente en el coloquio, en el último coloquio que se hizo en Roma, en el Vaticano, sobre trata y crimen organizado, así que ya sos un experto en el tema. No, yo conozco más del tema del narcocrimen y del narcotráfico. Es un tema que me preocupa mucho porque considero que vamos camino a, lamentablemente, como viven los mexicanos, Argentina está muy cerca de eso. Creo que no hay políticas del Estado. Hoy Macri va a hacer o hizo una presentación sobre políticas contra el narcotráfico, pero creo yo que lo vivo todos los días en la provincia de Buenos Aires. Vos después de las 8 de la noche no podés salir a la calle, porque te van a robar, te roban la goma del auto. Imagínate en dónde caímos, te roban la goma del auto. Claro. O sea, vos dejás el auto afuera en la ciudad de La Plata y te roban la goma del auto.
O sea, y la policía no hace nada. ¿Y por qué no hace nada? Porque está desganada, porque cada vez que tiene que hacer algo, siempre los que pierden son los policías, y no todos son malos. Hay policías que hay que echarlo y hay tipos que son muy buenos y que tienen ganas de trabajar y van por su sueldo. Entonces las injusticias que genera el gobierno, y no estoy hablando de Macri, con el kirchnerismo pasaba lo mismo. O sea, las injusticias que genera el sistema hacen que la gente cada vez esté peor. Y si no movilizamos, no cambiamos, y los que por ahí tenemos la posibilidad de aportar un granito de arena no lo hacemos, esto va a seguir empeorando. Mario, te agradecemos muchísimo. Mario Baudry es titular del grupo La Tecla, el grupo mediático de La Plata, de toda la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias, Mario, por la conversación y seguimos en contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamarme y saludos a toda la audiencia. La Verdad Concreta, el programa de Gustavo Vera. Sonando, seguro que ya lo oías. La tierra está vibrando con distinta melodía. Ni dioses locos de furia, ni demonios vengativos, ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido. La historia es mucho más clara y tiene también sentido. La tierra se está quitando de encima al peor enemigo. Vienen los cuatro jinetes, cabalgando vienen, digo. Agua, tierra, fuego y aire, vienen de tu propio ombligo. Cosas de la civilización. Cosas de la civilización. Ya está montado, que millones de despidos, el camino es complicado, quizá como nunca ha sido. Anoche soñé con Manu y esta melodía cantaba. Alguien encendía un asado, alguien de lejos llegaba. Y si viene un río gris que separe al mundo en dos, quisiera quedar de mis con la doble que vos. Un río gris que separe al mundo entero. Seguimos en el programa La Verdad Concreta, el programa Gustavo Vera, de Lucas Yere. ¿Qué tal, Gustavo? Hola, ¿cómo estás, Lucas? ¿Todo bien? Todo bien, todo muy bien. Muy agitado, porque ayer la actividad fue impresionante. Recién acabamos de hablar con Mario Baudry, el titular del grupo La Tecla, que hizo un análisis bastante minucioso de lo que fue, no tanto el panel, sino lo que se vio fuera del panel. Él reflejaba el movimiento, el fuerte respaldo político que hubo ayer entre intendentes, exintendentes, senadores, diputados, legisladores. Señalaba esto, ¿no? Sí, a una temática que aparte fue muy resistida durante muchos años. Muchos años se tardó en admitir, digamos, que la trata, el trabajo esclavo, el tráfico de órganos, también eran delitos que afectaban gravemente a la humanidad. Y gracias a la prédica de Francisco, a cómo está el tema de la agenda mundial y a algunos jueces que empiezan a sensibilizarse con este tema empieza a ser tratado. Todavía con bastante semicensura por parte de los medios. Sí. Ayer había 6 cámaras, que no sé si eran cámaras personales o qué, porque en televisión... No, eran todos de canales, tenían micrófono oficial, era todo de canales. No sé si lo guardaron para imágenes de archivo, no tengo idea. Para los archivos de 25 de mayo, sí, puede ser. Estamos justamente para hablar con uno de los protagonistas de la reunión de ayer, de esta charla sobre lesa humanidad y derechos humanos, con Daniel Rafeca, que es titular de un juzgado federal porteño aquí en la capital federal. Daniel, ¿nos estás escuchando? Sí, Lucas. Gracias. Buenos días. Buenos días, Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Bueno, nos parecía importante el debate de ayer porque era un debate una agenda pendiente, digamos, que tenía la sociedad
en un país que sufrió bastante el tema de la trata, el tema del trabajo esclavo, y parecía un poco esquizofrénico, ¿no? Mientras jueces como ustedes, como usted, como el doctor Casanelo y otros jueces avanzaban en causas que tenían que ver con lesa humanidad, delitos de lesa humanidad cometidos durante el genocidio en la dictadura, simultáneamente estábamos viendo otra violación grave y sistemática de derechos humanos, y el tema no era abordado, digamos, o costaba mucho en ámbitos judiciales, en ámbitos académicos, incluso políticos, tratar este tema, hasta que Francisco de alguna manera lo instala universalmente en la agenda, ¿no? Sí, la verdad que es cierto lo que vos señalás de una suerte de esquizofrenia. La verdad que no lo había pensado desde ese ángulo, pero es una referencia muy apropiada para lo que pasó durante los últimos, por lo menos los últimos 15 años, en donde en paralelo hubo avances muy fuertes en materia de investigaciones de crímenes durante la dictadura, y que en paralelo esas mismas fiscalías, esos mismos juzgados o tribunales orales no avanzan con el mismo ímpetu y el mismo esclarecimiento respecto de delitos de la misma índole, porque no dejan de ser delitos contra la dignidad, contra la libertad y a veces incluso contra la vida, contemporáneos, ¿no? Como vos recién mencionabas, sobre todo la trata de personas y la explotación en condiciones infrahumanas o de servidumbre en el ámbito laboral. Uno, basándose en el Estatuto de Roma, podría plantear que digamos, no está comprobada la participación del Estado. Sin embargo, en toda conferencia internacional, en toda cumbre que hay sobre el tema crimen organizado, se parte de la premisa básica de que es imposible que el crimen organizado actúe reiteradamente si no es liberando territorios, y para liberar territorios tiene que haber cierta complicidad estatal. Quizá no de todo el Estado, ¿no? Pero, a ver... Bueno, sí, de hecho, Gustavo, vos desde la Alameda lo sabés igual que nosotros. En los casos en donde se avanza con decisión y a fondo en casos de explotación laboral sistemática o de trata de personas sistemáticas, más temprano que tarde se llega a la protección policial. Claro. Del territorio, digamos. La trata de personas o la explotación laboral extrema se da por lo menos en lo que es la experiencia de la ciudad de Buenos Aires, se da en un territorio que está firmemente controlado por el circuito de comisarías, Policía Federal o Policía Metropolitana, que la verdad que como vos bien decís, cuando es algo sistemático, permanente en el tiempo, es imposible, yo diría, o muy difícil evitar que la agencia policial no esté, por acción o por omisión, no esté implicada en esos casos. Yo recuerdo, por ejemplo, para darte un ejemplo concreto, me acuerdo que hace 3 o 4 años tuvimos una lucha, pero de años, con un grupo de personas que explotaban galerías en el barrio de Liniers. Sí. Y adentro de la galería había explotación laboral, había delito, había encubrimiento, ¿no? Se vendían celulares robados, ropa en infracción a la ley de marcas, vinculado con talleres clandestinos, todo un enorme circuito de crimen organizado y de una larga lista de delitos. Bueno, a esas galerías las clausuramos, hicimos las detenciones, los procesamos, al tiempo estaban volviendo a operar, los volvimos a clausurar, y de nuevo, ¿no? Una lucha de años. Lo que sucedía ahí era que la personal de la policía de la comisaría de ese barrio, 44, sí, de la 44, pasaron de recibir dádivas y coimas para la protección, entre comillas, de toda esa explotación. El negocio era tan formidable que estos oficiales y suboficiales de la policía renunciaron a la policía, desplazaron a los cabecillas de la organización y se pusieron ellos al frente de la explotación de toda esa mafia. Es decir, eso me parece que es un ejemplo muy cabal del nivel, digamos, de complicidades que muchas veces vemos, y al mismo tiempo
de formidable producción de dinero ilícito, ¿no?, que genera ese tipo de actividad. Es cierto, inclusive yo recuerdo, por ejemplo, vos recordarás que la primera batalla fuerte contra el tema del cierre de prostíbulos fue en Entre Ríos, hace algunos años, allá por el 2006, 2007, incluso la encabezaron quienes ahora dirigen la Asociación de Mujeres Juezas, varias de sus protagonistas. Y recuerdo que se derogan las normas que habilitan estos falsos cabarets, whiskerías, régimen de alternadoras, etcétera, y pasa un fenómeno raro, y es que muchos de los tipos que regenteaban la prostitución o la trata pasaron directamente al narcomenudeo, y después hay un montón de zonas, la zona sigue liberada, solo que cambiaron de rubro, digamos, ante el esquema social, pero digamos el Estado, o esa porción del Estado, sigue encubriendo, digamos, el delito. Y esto de los saltos de cantidad-calidad, o sea, de la coima a directamente regentear el negocio, bueno, es algo de lo que también hemos visto en La Salada, ¿no?, con la policía de la provincia de Buenos Aires. Mira, sí, ahora el ejemplo que vos me estabas contando recién también me hizo recordar en esto del salto y de la adaptación a los nuevos tiempos del legendario comisario Roberto Rosa, sí. que estaba a cargo del área moralidad, etcétera, y de la Policía Federal durante décadas, y que era el que desde la Policía Federal controlaba y asignaba la protección a los prostíbulos en la Ciudad de Buenos Aires, y había una larga cadena de cohechos, ¿no?, que está en el cual se sospechaba y había pruebas de que él había participado, y resultó que cuando yo me hice cargo de la causa del primer cuerpo de ejército acá por el año 2004-2005, había un torturador de propia mano, un interrogador de torturador en el centro clandestino Club Atlético de la Policía Federal, que se llamaba Clavel, que todos lo conocíamos como Clavel. ¿Quién era Clavel? Era Rosa, el comisario Rosa. Rosa resultó ser uno de los más importantes torturadores e interrogadores de la Policía Federal durante la dictadura, y terminó, lo detuve y le dicté la prisión preventiva, y hoy en día está ya condenado por un tribunal oral a 25 años de prisión por cientos de delitos de secuestros y torturas. Es decir, ahí también tenemos muy clara la continuidad y la adaptación, ¿no?, de estos personajes siniestros de la época de la dictadura, que se han reciclado, cambiando en todo caso las etiquetas de los delitos, pero siempre en el crimen organizado. Bueno, recordará, doctor, el año 2007, cuando se había llevado adelante la expropiación de Orletti, pero todavía el dueño no lo había entregado, sí, que dentro de Orletti se encuentra un taller clandestino. No, increíble. Porque se escapa una costurera un domingo, que no la dejaban hacer quimioterapia. Sí. Y recuerdo, digamos, que era realmente tremendo. Estaba en la propia sala de tortura, funcionaba el taller clandestino. Era increíble, Gustavo. Yo lo recuerdo perfectamente, porque yo encabecé esa inspección ocular, en lo que había sido ese centro clandestino, en el barrio de Flores, en la calle Venancio Flores, frente a las vías. Exactamente. Y nos encontramos con unas habitaciones todas tapiadas con papel de diario, como que los actuales inquilinos no querían dejar ver, digamos, lo que había detrás. Yo ordené que se retirara el papel y nos encontramos con 25 o 30 máquinas de costura. Exactamente. Y bueno, quedamos todos sorprendidos, no teníamos la menor idea de a qué se estaban dedicando actualmente, por supuesto. A partir de ahí se iniciaron actuaciones, etcétera, pero otra vez, ¿no?, otro ejemplo, esta vez quizás simbólico, de la continuidad entre prácticas de la dictadura y delito organizado o crimen organizado durante la democracia. Sí. Así es. Bueno, te pregunto, Daniel, ¿qué te pareció el panel en general, la temática, la cantidad de representantes de soberanía popular que asistieron, intendentes, legisladores, senadores? Bueno, era un arco variopinto, pero bastante representativo. Mira, en cuanto al panel, parecía que los 4 panelistas nos hubiéramos puesto de acuerdo de antemano, en los puntos en común y en la visión que tenemos de los problemas y la importancia la importancia que le asignamos a algunas cuestiones, pero bueno, esto no fue así. Cada uno de nosotros elaboró en soledad las disertaciones, y a mí lo que me sorprendió fue la notable coherencia y coordinación, en todo caso, en los temas que fuimos tratando, desde tu participación en primer lugar, que la verdad que fue extraordinaria,
y la comparto en un 100%, como también la de Monseñor Sánchez Orondo, del doctor Colombo, del doctor Casanelo. La verdad que fue muy compacta, me parece. El panel en sí fue muy compacto. Creo que fue un único mensaje que pudimos transmitir, en el sentido de lo que vos recién decías, Gustavo, del mensaje del Papa Francisco, ¿no? Así como hay conciencia y sensibilización ya instalada y es para celebrar respecto del repudio a los crímenes a la dictadura, esto mismo tenemos que trabajar en la política, en la justicia, en los medios de comunicación, en la educación, en la iglesia, para concientizar con el mismo énfasis en los crímenes modernos con los cuales ustedes vienen trabajando tan bien desde hace tantos años. Y respecto de la convocatoria, bueno, la verdad que en mi caso como hombre de la justicia no es un público al cual yo estoy acostumbrado a dirigirme. Para mí ha sido un verdadero honor y un enorme placer estar en contacto con muchas personalidades que yo respeto y admiro, ¿no? Como los legisladores Tayana o Tomada o bueno, Daniel Filmus. Conocer también a personalidades como Omar Plaini, ¿no? Que yo respeto muchísimo también, intendentes, bueno, el senador Pino Solanas. La verdad que para mí ha sido un enorme privilegio, porque te reitero, yo me dedico a la actividad académica en la facultad, doy clases a alumnos de grado, posgrado, tengo mi actividad judicial. Para mí el público que ustedes me abrieron ayer ha sido realmente un privilegio. Sí, tiene que ver cuando primero me parece que es inspiración de Francisco, que a todos nos logra reunir, inclusive a personas que por ahí ni se hablaban. No sé si ayer viste que había, desde las adhesiones hasta la presencia, había una gran multiplicidad, pero todos de acuerdo de alguna manera en reflexionar sobre estos derechos humanos de hoy. Sí. Y me parece muy bueno el aporte que hiciste ayer sobre el tema de las torturas en las cárceles y la herencia de una cultura autoritaria de la época de la dictadura. Claro. Pero de alguna manera de lo que se trata es de juntar un volumen de los tres poderes del Estado, en dirección de poder abrir un proceso como fue el del juicio a las juntas. Exacto. Un proceso que lleva una voluntad política colectiva. Y claro, por eso me pareció muy bueno que hayan venido intendentes, incluso algunos vinieron de Carlos Tejedor, de San Vicente, de Alberti, viajaron de Colón, bastante, ¿no? Dijiste. De Colón, exactamente, de Colón. Había varios concejales de San Miguel, porque aparte no hemos presentado, no nos alcanzó el tiempo para presentar a toda la gente que iba llegando, incluso representantes de organizaciones sociales bastante importantes, estaban de varias cooperativas, de fábricas recuperadas, de gremios, familiares de 11, de gremios. Bueno, me parece que de lo que se trata de alguna manera es de reunir en una especie de cultura del encuentro alrededor de estas temáticas que son tan importantes, digamos, y porque vos pensás que hay más de 40 millones de personas que están afectadas o por el trabajo esclavo, o por la trata sexual, o por el tráfico infantil, o por el tráfico de órganos. Es un problema muy candente de nuestra actualidad mundial, ¿no? Sí, yo creo que por eso terminé mi exposición proponiendo que el camino es generar una política de Estado, ¿no? O sea, la política de Estado significa, como vos decías, Gustavo, los tres poderes del Estado, la sociedad civil, todos trabajando en una misma idea, en una misma dirección, ¿viste? Así fue que se sacó adelante la cuestión de los juicios en Argentina, y así es como se saldrá adelante con la erradicación de estos males que vos señalás. Así es, bueno, doctor Rafecas, le agradecemos mucho su participación ayer, la verdad que iluminó bastante el panel. Muchas gracias. Admiramos mucho todo lo que ha hecho respecto a juicios de lesa humanidad. Muchas gracias. Y lo contamos como uno de los jueces federales que va a llevar adelante esta bandera de Francisco, de que estos derechos humanos de hoy sean también considerados como delitos que ofenden gravemente a la humanidad. Por supuesto, cuenten con ese compromiso de mi parte y de todos los compañeros de trabajo acá, de los equipos del Juzgado Federal 3. Bueno, muchísimas gracias. Estaban ayer presentes también. Muy bien, muy bien. Bueno, que tengan muy buen día. Un abrazo afectuoso, Gustavo, para vos y para Lucas y a toda la audiencia. Hasta luego. La verdad concreta, lo que el poder calla. Saliste ya 1000 veces de la pista, respira.
Gustavo Vera está en Radio Conexión Abierta. Apuntamos a tu nariz, hundimos tus pómulos y vos resplandecías. No te quedó sueño por vengar y ya no esperas que te jueguen limpio nunca más. Sanando las heridas, jodiste a todo Cristo y más. A boluditos de la luna y tipas porno nazi luz. Un día el bote volcó y el premio a pique se fue. Todos te daban por muerto y vos allí en mi remolque sin luz como un polizón. Tu lengua se derrite en modas de la rabia de hoy. Cuando enfermas con tanta gana, cerras las filas del dolor. Plomo logras chorros de oro cochino en besos de lo más desnudos, pero el café con tu suerte se enfría en mi mesa fría. Apuntamos a tu nariz, hundimos tus pómulos y vos resplandecías. No te quedó sueño por vengar y ya no esperas que te jueguen limpio nunca más. La verdad concreta. Para comunicarse con La Verdad Concreta, podés llamarnos al 4300-9470, escribirnos un mail, prensa@yahoo.com.ar, mandarnos un WhatsApp al 15 66 21 5919 o contactarte cuando quieras a través de nuestras redes sociales, Twitter, @del Bien Común, o buscarnos en Facebook como Bien Común Partido Político. La verdad concreta. Bueno, una de las personas con la que venimos trabajando fuertemente la agenda de Laudato Si y la agenda de Francisco, y que hemos interactuado
y ha colaborado muchísimo, por ejemplo, en el encuentro por la paz mundial, Armenia, la visita del Papa Francisco, y ayer en el encuentro de jueces con el canciller de la Academia Pontificia para ver derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Es el ex embajador argentino en el Vaticano, ante el Vaticano, y actual diputado por el Parlasur, el compañero Eduardo Valdés. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen día. Un gusto, Gustavo, y felicitaciones por lo de ayer, porque la verdad, debo decir que primero el tema, ¿no? Que me pareció una cosa tan impresionante que todavía no sea crimen de lesa humanidad la trata de personas, que lo primero que me hizo es reflexionar y decir, ¿cómo puede ser esto? ¿No? Así que felicitaciones primero a la Alameda por ser los que han lanzado esto hace muchos años, y se va tomando una conciencia universal a partir de la labor y del acompañamiento incondicional siempre del Papa Francisco, ¿no? Y segundo, me gustó mucho la convocatoria plural que tuvo, y sobre todo los reproductores que pueden tener esa jornada del día de ayer. Hablo, por ejemplo, del ex canciller Jorge Tayana, sí, que es actualmente presidente del Parlasur, y sueño, Gustavo, con que la Alameda organice en el Parlasur una jornada de esta similar a esta. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, la verdad que sería bueno, y hace un ratito charlábamos con el doctor Rafecas, uno de los panelistas en el día de ayer, esta esquizofrenia que hubo durante algunos años, donde por un lado se perseguían los delitos de lesa humanidad de la dictadura, pero mientras tanto, con el tema trata, con el tema tráfico de niños, etcétera, se lo trataba de alguna manera livianamente, incluso hasta desde el punto de vista judicial, hasta llegar al colmo que vos recordarás, año 2007, llegamos a encontrar en el ex centro clandestino de detención Orletti, que todavía no había sido entregado después de la expropiación, estaba en manos de los dueños privados. Vos recordarás que encontramos un taller clandestino funcionando dentro de Orletti, año 2007, que la tapa de página fue esa vez centro clandestino, esta vez de confección. Yo creo que ese símbolo de alguna manera marca el doble estándar que teníamos frente a la desaparición de personas, ¿no? Donde, si era por razones político-ideológicas, había un consenso social de que eso era lesa humanidad. Ahora, si era por razones de cosificación y esclavitud laboral o sexual, no. Digamos, bueno, y Francisco rompe un poco esta dicotomía a escala mundial, instala este tema en la agenda, y bueno, creo que nosotros humildemente, como soldados de este hombre que está cambiando el mundo, tenemos que tratar de juntar, y te incluyo obviamente como protagonista, tenemos que tratar de juntar a hombres de los tres poderes del Estado para ir juntando ese volumen político necesario que permita, digamos, que nuestro cuerpo jurídico tome estos temas como delito de lesa humanidad, ¿no? Sin duda. Bueno, yo te propongo como diputado del Parlasur que le pongamos fecha en este mismo año a un evento donde los diputados de Paraguay, de Brasil, de Uruguay, de Argentina y de Bolivia y Venezuela planteen adentrar en las legislaciones de cada uno de sus países esto que estamos planteando acá en la Argentina, porque me parece que aún en esos países debemos estar mucho más retrasados que lo que estamos en Argentina. Sí, creo que vos fuiste protagonista del encuentro que hizo Francisco con los alcaldes en el año fines de 2014. Sí. Y recordarás la anécdota, esto me lo comentó el canciller de la Academia Pontificia, de que al principio, antes de que llegara Francisco para hacer el cierre, cuando Marcelo y otros directivos de la Academia comienzan a plantear que tenía que ser considerado dentro de la jurisdicción internacional el tema de la trata como delito de lesa humanidad, había varios alcaldes que decían, bueno, tengo que consultarlo con mi gobierno, esto, lo otro, hasta que llegó Francisco y estampó la firma al acta, y ahí hacían todo cola para firmar. Así es. Bueno, pues esas son las cosas que genera Francisco, ¿no? Pero me río porque yo estaba en ese momento y es verdad, había un clima AF y DF, antes de Francisco y después de Francisco. fue impresionante, ¿no? Y bueno, pues ese es la gran el gran regalo que tenemos de Francisco. A mí, yo sueño, Gustavo, que por ahí en ese evento invitar a los jefes de Estado, que sea un evento extraordinario del Parlasur,
donde no estemos solamente los parlamentarios, sino los jefes de Estado de los países miembros, con un mensaje de Francisco a esa jornada, para que entonces tenga sentido y tenga virtualidad, y que nos comprometamos con fechas a hacer legislación interna como crimen de lesa humanidad, el tema de la trata de personas. Sí, la verdad que estoy totalmente de acuerdo y estoy seguro que Francisco se va a alegrar mucho si esto se logra empezar a concretar, porque la verdad que es una agenda pendiente y Latinoamérica es un continente que está muy castigado por el tema de la trata, el trabajo esclavo, el narcotráfico, que el narcotráfico también, el adicto viene de adicto, justamente una persona que está reducida a cierta servidumbre por la drogadependencia. O sea, hay muchas personas que en situación de alta vulnerabilidad lamentablemente son objeto de estos mafiosos, y creo que estos mafiosos especulan con que justamente la ley es bastante lábil, y apuestan siempre a ganar tiempo y a que estos delitos prescriban, a zafar siempre de las condenas y también zafar del tema de que les incauten sus bienes. Por suerte esto también es otro debate que se empezó a instalar en la sociedad civil, el tema de la incautación, la extinción de dominio, y me parece que mucho tiene que ver, digamos, la lucha que han dado muchas organizaciones, pero sobre todo cómo Francisco lo ha amplificado y universalizado a escala planetaria, ¿no? Así es. Así que bueno, yo particularmente, primero felicitaciones a la Alameda, felicitaciones a vos, a Lucas, la verdad que trabajan todos los días con temas varios, pero este tema es un tema, al menos a mí ayer me sorprendió, primero la profundidad del tema y a veces uno tiene tan naturalizadas las cosas que no para de decir, ¿cómo puede ser que este tema, que es más aberrante que los temas más aberrantes que hayamos visto, pues no tenga esta legislación en el país de uno? Por eso me parece muy buena la lucha y comparto y me comprometo el 100% para, al menos en el lugar donde yo estoy, que estuvo ayer también el presidente de ese organismo, Jorge Tayana, lo hagamos lo antes posible, lo hagamos este año. Perfecto, sería una muy buena idea. La última pregunta antes de dejarte, Eduardo. ¿Qué te pareció? Porque hicimos otro encuentro hace una semana, también bastante importante, muy emotivo, que fue presidido una ceremonia interreligiosa y que tuvo que ver con Armenia, la paz mundial y la visita del Papa Francisco. Bueno, ahí lo compartimos, Gustavo, ese viaje. Para mí es uno de los viajes que más, en mi relación con Francisco, a partir de que él fue ungido Papa, lo charlamos bastante antes de que yo fuera embajador, por la influencia que ambos teníamos de la comunidad armenia en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, ¿no? Sí. Tan pesada que es. Y bueno, culpa tuya, creo que el Papa nos mandó a repartir rosarios. Exacto, ahí. Exacto, tuvimos de monaguillo, sí. Hicimos de monaguillo los dos en ese viaje, sí. En Yerevan, sí. Pero ver la emoción de los argentinos de origen armenio, de que el Papa argentino cumplió y fue a Armenia después de haber hecho el 12 de abril del año pasado, cuando se cumplían los 100 años del genocidio, la misa histórica ahí en la Basílica de San Pedro, donde el Papa 4 veces pronunció la palabra genocidio, y de vuelta a escuchar esa palabra en Yerevan, en el primer encuentro que el Papa tuvo con el presidente de Armenia, siendo que en el protocolo vaticano, esta cosa que hace Francisco, en el protocolo vaticano y en el librito de ceremonia no figuraba nunca la palabra genocidio. El Papa se sale del protocolo y lo dice. Así es. ¿Qué querés que te diga? Son emociones de esas que son difíciles de encontrar, y me pareció tan linda la ceremonia del otro día de vuelta, del encuentro ya entre los argentinos que habíamos viajado, esa emoción, esa emotividad, y casualmente ahora estaba agendando, antes que ustedes me llamaran, que me han invitado al 10 de septiembre, que continúa en el Club de Campo de los Armenios. Me estaban invitando a que fuera a las 4 de la tarde a una ceremonia que se hacía con respecto también con motivo de este viaje. La verdad que muy bien, y un viaje que tuvo muchas repercusiones prácticas. Vos fíjate que ahora Rusia ha empezado a restablecer las relaciones con Turquía, también las relaciones con Irán, Armenia, digamos, está en este momento con un diálogo en relación a Georgia, Rusia, Irán, o sea,
en la zona se está imponiendo el diálogo, o va avanzando el diálogo y va retrocediendo la guerra. Bueno, y ahora el Papa está viajando a la otra parte del Cáucaso. Exactamente, ¿no? A Azerbaiyán y a Georgia. A Azerbaiyán y a Georgia, así que yo creo que tanto va el cántaro a la fuente que creo que el Papa va a sacar de la galera el acuerdo de paz de esa zona del Cáucaso. Estoy seguro de eso, bueno, la verdad que... Vamos a ir a festejar juntos, Gustavo. Así Ante será. cada muro que tira el Papa, nosotros nos sentimos muy felices y vivan los puentes. Exactamente. Bueno, Eduardo, te agradezco un abrazo mucho grande. Y seguimos trabajando y te tomo el compromiso de organizar esta jornada en el Parla Sur. Ya eso me comprometo ya mismo. Un abrazo grande. Bueno, que tenga buen día. Chao, hasta luego. Se nos fue el programa, Gustavo. Se nos fue el programa, bueno, nos quedaron un montón de cosas pendientes. Sí. Hoy a la tarde, 7 de la tarde, estamos haciendo un acto en La Plata para presentar Bien Común. Sí. También a las 7 de la tarde en Venezuela, el 2800, va a continuar el curso sobre Laudato Si, Proyecto Nacional, que se hace en la sede de capacitación del Sindicato de Empleados de Comercio. El 1 de septiembre vamos a estar con Pino Solana, con Marta Maffei, con María Luján Rey, con Rubén Giustiniani, junto con los vecinos que lograron expulsar a Monsanto de Malvinas Argentinas de Córdoba. Allá en la provincia de Córdoba, sí. En la provincia de Córdoba. Por lo tanto, tenemos una agenda bastante nutrida. El viernes tenemos una actividad con el ministro de Justicia Garabano sobre extinción de dominio, sí. Un debate que se va a hacer en la legislatura porteña. Así que, bueno, la agenda... Bastante esta semana... que la sigan por las redes sociales porque... son un montón de actividades, pero hoy 7 de la tarde en La Plata. Hoy 7 de la tarde estamos en La Plata, en el sindicato UDOCBA, en UDOCBA. El sindicato docente de La Plata. Para lanzar Bien Común. Exactamente, estamos lanzando Bien Común con varios compañeros de allá y con bastante... Hay una conferencia de prensa que se va a hacer un rato antes, y bueno, va a ser una charla sobre el tema de ideas, perspectivas y diagnósticos que tiene nuestra organización en relación a la Argentina y a la provincia de Buenos Aires. Buenísimo, Gustavo. Entonces el martes que viene ya estás en Roma, ya vas a estar con el Santo Padre. El martes voy a estar con el Santo Padre, van a ser las 5 de la tarde allá, así que trataré de ver si puedo te podemos sacar contacto telefónico. En exclusiva, por favor. Exactamente. Bueno, gracias a Julia Sánchez por la operación, la producción, la musicalización, todo. Una mujer espectacular. Todo terreno. Por todos lados. Gracias, Julia, gracias a la UAI por el programa y nos hablamos el martes que viene.